En este mes les traemos un personaje muy interesante, un personaje del que yo creo que la mayoría no conocemos muy bien, sí que conocemos muy poquito de él. Venimos sobre como la misma línea de los servidores de Pablo, que fue primero Pablo, Aquila y Priscila y ahorita Timoteo. Timoteo eh, fue un joven muy ejemplar, ¿sí? Así se llama la predicación de hoy, un joven ejemplar. ¿Qué tan jóvenes ejemplares somos nosotros? Sí, si estamos dando un buen ejemplo en el trabajo, en el colegio, en nuestras casas, en la iglesia, ¿qué ejemplo estamos dando nosotros, sí? Entonces, aquí les traigo como unas pequeñas cositas de Timoteo. Por ejemplo, María del Mar. ¿Quién era Timoteo? ¿Cómo? Discípulo de Pablo. Hember, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un muchacho que servía a Dios, era discípulo de Pablo. No sé mucho, no sé más de ahí. Sí. John Andrei, ¿quién era Timoteo? Un joven. Comprometido. Listo. Daniela Tinoco, ¿qué conoce usted de Timoteo? No sé. Entonces, Daniela Henao, ¿qué conoce usted de Timoteo? ¿Cómo fue su micrófono? Que era un joven que servía al Señor desde muy temprana edad. ¿Qué más? Bueno, todo eso es correcto. ¿Por qué fue importante Timoteo, Harold Ávila? ¿No? Por llevar el Evangelio. Listo. Preguntémosle a Fran. Fran, ¿por qué fue importante Timoteo? No, entonces digámosle ahí a Laura que le ayude. Laura, ¿por qué fue importante Timoteo? Entonces preguntémosle a Andresito. Andrés. ¿No? Bueno, entonces preguntémosle aquí a nuestro amigo Andrés, el presentador. ¿Por qué fue importante Timoteo? Digo que fue importante por lo que habló él de, pues, aparte de servir a Dios, también fue uno de los mensajeros de, pues, del Evangelio, ¿no? Y que también dio su vida por el Evangelio, a pesar de que también fue perseguido. Creo que en la parte dice que fue perseguido y ves que no recuerdo si fue el que lo apedrearon, ¿fue él? ¿No? Bueno, en todo caso fue importante porque, pues, sí, habló de Dios. Eso lo creo yo. La verdad, muy poco sobre Timoteo. Listo, todo esto es cierto, ¿sí? Timoteo fue muy importante pues, para el Nuevo Testamento. Timoteo fue alguien muy influyente, ¿sí? Pero toda la influencia fue por Pablo. Aquí tenemos unos pequeños datos. Sabemos que ¿quién sabe dónde nació Timoteo? María del Mar, ¿sabe dónde nació Timoteo? Preguntémosle a Harold. ¿En Grecia? Creo que en Grecia. Daniela Henao, ¿sabe dónde nació? Timoteo nació en la ciudad de Listra. Lo podemos ver aquí en Hechos 16.1. Saquemos las Biblias, muchachos, miremos ahí, ahora en Hechos 16.1. ¿Ya lo tienen? Dice, Pablo fue a las ciudades de Derbe y Listra. Un seguidor llamado Timoteo vivía allí. La mamá era judía creyente, pero el papá era griego. ¿Sí?
Listra es lo que hoy se conoce como Turquía, ¿sí? Más o menos, ¿alguien sabe dónde queda Turquía? Queda como en la parte de Asia Menor, más o menos. En esa parte queda Turquía. También podemos ver que Timoteo era un joven de la iglesia. Timoteo era un joven de la iglesia como cualquiera de nosotros. Timoteo asistía a la iglesia, Timoteo hacía parte de una congregación, Timoteo hacía parte de una iglesia, así como lo es Hember, así como lo es Andrés, así como lo es Fran, como lo es las Danielas, porque son varias, como los Harold, ¿sí? Así era Timoteo. Timoteo era un joven de la iglesia. También podemos ver que solo su madre era creyente. Ahí, como pudimos ver en Timoteo 16:1, solamente su mamá era creyente, ¿sí? Yo creo que su mamá le decía, bueno, Timoteo, vamos a la iglesia, ¿sí? Aunque su papá de pronto no iba a la iglesia, la mamá de Timoteo sí iba a la iglesia y decía, bueno, vamos a la iglesia, Timoteo. De pronto Timoteo iba porque quería o tal vez iba obligado, ¿sí? Si iba obligado, pues de todas maneras estaba obedeciendo, ¿no? Así como muchos de los jóvenes a veces vienen a la iglesia obligados, pero eso es bueno, que los traigan obligados, porque así cogen la costumbre de venir a la iglesia. También vemos que era un joven ejemplar. Eso lo vemos así, en Hechos 16:3, ahí más abajito. Dice, Pablo quería que Timoteo viajara con él, pero todos los judíos en esta región sabían que el papá de Timoteo era griego. Entonces Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. ¿Sí? Porque Timoteo tenía un padre griego, no era necesario que Timoteo se circuncidara, ¿sí? Pero lo hizo por obedecer, ¿sí? Él obedeció. No lo hizo porque fuera un deber, sino por obedecer. Entonces aquí vemos que es un ejemplo, ¿sí? Que nosotros también aquí en la iglesia debemos obedecer a nuestros líderes, ¿sí? Digamos, los de alabanza tienen que obedecer al líder de alabanza. Los jóvenes debemos sujetarnos al líder de jóvenes, ¿sí? Igual los de la escuela bíblica, a la líder de escuela bíblica, y todos nosotros nos debemos sujetar, ¿a quién? Al pastor. Entonces sí, aquí vemos que debemos ser ejemplo en esas situaciones. Les traigo 3 características de Timoteo. La primera es la obediencia. Amigo, colabóreme ahí con el micrófono, que voy a seguir preguntando. Vamos a estar muy interactivos preguntando. Para Daniela Ramírez, para usted, ¿qué es la obediencia? ¿La obediencia? Sí. Tantas cosas. No, la obediencia es, yo creo que es un acto de humildad, ¿sí? Dejar lo que yo pienso y lo que yo creo y dar y obedecer a otra persona. También es un acto de respeto. Correcto, sí. La obediencia dice aquí que es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda, ¿sí? Nosotros, ¿a quién tenemos que ser obedientes? A Dios, ¿no? Dios es el que nos da la que nos manda a hacer su voluntad, ¿no? Entonces nosotros, la obediencia primeramente, tenemos que ser obedientes a Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué Timoteo era obediente. Primero decía que, como decíamos ahorita, asistía con su mamá a la iglesia, ¿sí? Timoteo, yo creo que cada domingo iba con su mamá a la iglesia. Yo creo que asistía también su mamá, yo creo que lo llevaba a los cultos de jóvenes también. Entonces Timoteo era muy obediente asistiendo a la iglesia, ¿sí? ¿Qué tan obedientes somos nosotros en asistir a los cultos? ¿Si estamos viniendo a todos los cultos o nos estamos quedando en la casa haciendo pereza, perdiendo el tiempo viendo cosas que no debemos hacer, o sacando excusas para no venir a la iglesia? ¿O estamos siendo obedientes en venir a la iglesia? ¿Sí? Vemos aquí que Timoteo obedecía a su madre, ¿sí? Si su mamá le decía, vamos Timoteo a la iglesia, Timoteo yo creo que
se iba con su mamá directo para la iglesia. Si de pronto la mamá de Timoteo le dijo a Timoteo, barra, yo creo que Timoteo iba muy obediente a barrer, porque aquí podemos ver que Timoteo era muy obediente. También obedecía a su padre. Ahí como vemos que el padre de Timoteo era griego, yo creo que el padre de Timoteo le dijo, no hay necesidad de que usted se circuncide. ¿Para qué lo va a hacer si no es necesario? Entonces, pues, Timoteo no se circuncidó pues a esa época porque el papá le dijo que no lo hiciera. Ahí podemos ver que no solamente le obedecía a su madre, sino también a su padre. Entonces, digamos, hay muchos de los muchachos que vienen a la iglesia que solamente tienen a la mamá que es cristiana y el papá no es cristiano. Entonces, si su mamá lo trae a la iglesia, él viene obediente, si su mamá lo manda a hacer cosas, lo hace, pero si su papá que no es creyente lo manda a hacer unas cosas, ¿usted le hace caso o no le hace caso? ¿Sí le hacemos caso o no le hacemos caso a nuestros padres? Bueno, muchachos, es una pregunta que ustedes tienen que hacerse, ¿sí? Si le estamos siendo obedientes a nuestros padres, que sea tanto cristiano o no sea cristiano, si les estamos obedeciendo. La idea es que lo obedezcamos a juntos, ¿sí? Es la mayor solución. Ninguno de mis dos padres son cristianos, pero yo obedezco a ellos. Yo ya estoy casado, pero igualmente, si ellos me dicen algo, yo tengo que obedecerlo porque es el respeto que yo tengo hacia ellos, ¿sí? Tengo que ser una persona obediente, ¿sí? Porque yo creo que los padres a nosotros nos dan consejos buenos, no consejos malos, entonces debemos acatar esos consejos, ser obedientes. También vemos que Timoteo era obediente porque guardaba la ley. Víctor, ¿para usted qué es la ley? ¿Para usted qué es obedecer la ley? Según la Biblia o según el diccionario. La Biblia. Pues según la Biblia, la ley era la ley judía, la ley mosaica, ¿no? De Moisés. Pues era cumplir con unos ritos físicos, ¿no? Unas costumbres, era una cultura, ¿no? Sí. Sí, ellos en ese tiempo tenían el Pentateuco. Sí, eran los libros que ellos manejaban. Es como decir el Torá. Sí, entonces ellos manejaban esa ley que había ahí. Eran muchas leyes las que habían, demasiadas leyes que si me pongo a hablar de ellas no acabáramos hoy, ¿sí? Entonces ellos guardaban la ley. También vemos que obedecían las enseñanzas de los discípulos. Los discípulos que enseñaban en esa época, enseñaban la vida de Jesús, ¿no? Ellos enseñaban, porque ellos habían convivido con Jesús, ellos enseñaban lo que habían vivido con Jesús, enseñaban de sus milagros, de cómo vivir una vida en sociedad, de cómo obedecer una ley sin transgredir la otra ley, ¿sí? Entonces, ellos enseñaban la vida prácticamente de Jesús, de cómo vivirla, de cómo vivir en sociedad, de cómo vivirla en todo lado. Entonces, ellos enseñaban que la vida de Jesús, igualmente Timoteo también obedecía esas enseñanzas, ¿sí? También vemos que Timoteo obedecía a Pablo, lo podemos ver en 1 de Timoteo 1:3. Dice: cuando me iba a Macedonia te pedí que te quedaras en Efeso para que les ordene a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Digamos, en esa época la iglesia de Efeso estaba pasando por una crisis de fe tremenda, ¿sí? Entonces, Pablo le encomendó a Timoteo que fuera allí, para que ordenara esa iglesia, ¿sí? Porque esta iglesia estaba, mejor dicho, en un desorden total. Entonces Pablo le dijo a Timoteo: vaya allí y ordene la iglesia, ordene porque están descarriados allí. Entonces ahí podemos ver que Timoteo también obedecía a Pablo. Entonces aquí podemos ver que obedecía a su madre, que obedecía al padre, que obedecía a la ley, que obedecía a las enseñanzas de los apóstoles y obedecía a Pablo. Dime si no era un joven obediente. ¿Qué tan obedientes son ustedes, muchachos? ¿Si son obedientes o no son obedientes? Sí, no me respondan, háganse la pregunta ustedes y pregunten si están obedeciendo
a la iglesia, si están obedeciendo a sus padres y si sobre todo le están obedeciendo a Dios. ¿Sí? Debemos ser muy obedientes con Dios. No los estoy regañando, les estoy preguntando. ¿Están siendo obedientes? Pilas, muchachos, porque la obediencia es algo que debemos nosotros tomarnos muy en serio. La segunda característica es el buen testimonio. ¿Sí? Preguntémosle a Karina. Karina, para usted, ¿qué es dar un buen testimonio? Déjeme pensar, acomodar las palabras. Bueno, un buen testimonio es como que ante la gente vean algo diferente en usted, cuidarse en no hacer lo que el mundo hace, en demostrar que seguimos a Cristo y que tenemos una vida como tal, como Cristo. Eso para mí es dar buen testimonio. Testimonio, digamos, perdón, testimonio es una palabra que significa dar una declaración que afirma, que asegura algo sobre alguien, ¿sí? Digamos, cuando uno puede dar un testimonio de alguien que conoce, ¿sí? Como por ejemplo, yo puedo dar un testimonio de Andrés Cárdenas, ¿sí? Hemos compartido harto, podemos decir que Andrés es muy recochero, ¿sí? Cansón, podemos decirlo que sale con unas cosas que nadie se las espera, ¿sí? Pero ese es Andrés, ¿sí? Y podemos dar un buen testimonio de Andrés porque cuando hemos visto a Andrés en cosas raras, ¿sí? Nunca. Entonces uno puede dar un buen testimonio de una persona que uno conoce. Uno no puede dar un testimonio de alguien que uno no conoce, ¿sí? Y fuera de eso, dar un buen testimonio. Uno no puede declarar nada de alguien que uno no conoce. ¿Sí? Si usted lo llaman de pronto a declarar ante un juzgado sobre alguien que usted no conoce, ¿usted lo haría? No. Entonces uno tiene que dar un buen testimonio de las personas que conocen. Vamos a ver unos puntos por qué Timoteo ha dado buen testimonio. Revisemos allí Hechos 16:2. Dice, Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Aquí podemos ver que Timoteo daba un buen testimonio ante todo. ¿Por qué daba buen testimonio Timoteo? Porque Timoteo tenía una buena reputación. ¿Por qué? Porque, digamos, fuera que tenía buena reputación no solamente en Listra, sino también en Iconio. O sea, es como decir Timoteo, como decir María del Mar tiene buen testimonio aquí en Mariquita como lo tiene en Medellín, ¿no? Tiene que tener ese mismo buen testimonio, esa misma reputación, perdón. La misma reputación que tiene Karina aquí en la iglesia como la tiene en el trabajo, como la tiene Andrés aquí en la iglesia como la tiene en la alcaldía, ¿sí? Uno tiene que tener la misma reputación en todos lados. Aquí podemos ver que Timoteo daba buen testimonio por esa reputación que tenía. Sí, muchachos, nosotros debemos cuidarnos de la reputación que tenemos, porque la reputación habla de quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Sí? La reputación es lo que nos identifica en el lugar donde estemos. ¿Sí? No importa dónde estemos, tenemos que guardar esa reputación. ¿Sí? Esa es la idea, muchachos, la reputación tiene que estar ahí con nosotros en todo momento. Podemos mirar allí en Proverbios 13:20. Dice, anda con sabios y te harás sabio, anda con brutos y te meterás en líos. ¿Por qué tenía buena reputación Timoteo? Porque Timoteo andaba con personas, pues que también tenían buena reputación, con personas que eran influencia en él, pero para bien, no para mal. Timoteo tenía esa reputación porque, digamos, como decir que alguien ande con una buena persona, ¿sí? Si usted anda con una buena persona, tiene una buena reputación. Si usted anda con gente de afuera, que son gamines, que son vagos, perdón la expresión, ¿qué reputación va a tener usted? ¿Sí? Si anda con una persona buena para nada, ¿qué reputación va a tener usted? Pero si usted anda con una persona que la edifique, ¿qué reputación también va a tener? ¿Sí? Entonces tenemos que ver esos puntos, muchachos, en qué reputación tenemos. También podemos ver que la gente no hablaba mal de Timoteo. La gente no hablaba mal de Timoteo. Qué bueno sería que llegaran a su casa y dijeran,
es que yo no tengo nada que hablar mal de Hember. Hember es un excelente muchacho, ¿sí? No lo hemos visto en cosas raras ni nada. Que dijeran, qué buena muchacha es Anita, nunca la hemos visto en nada. Anita es una excelente niña, ¿sí? Yo creo que nuestros padres tomarían aire y sacarían pecho y decían, es que mi hijo, no hablan mal de mi hijo. Yo creo que los padres de Timoteo eran así, yo creo que decían, qué bueno es que de mi hijo nunca hablan mal porque mi hijo nunca está metido en problemas, en líos, en chismes, ¿sí? Si uno no anda en nada de eso, pues no van a hablar mal de uno, muchachos. Piensen, ¿qué están haciendo ustedes para que las personas estén hablando mal de nosotros? Su testimonio es importante afuera, ¿sí? Porque no solamente hablan mal de ustedes, sino hablan mal de la iglesia, hablan mal de Dios. Entonces, cuidémonos en lo que hacemos y en lo que decimos, porque allá afuera nos están juzgando en todo momento y no solamente van a hablar mal de nosotros, sino van a hablar mal del pastor, de la iglesia, de Dios. Sí, muchachos, tengamos en cuenta qué hacemos allí, cuidemos nuestro testimonio. También tenía buenos amigos. Timoteo tenía muy buenos amigos. ¿Qué clase de amigos tienen ustedes? ¿Amigos de la iglesia o amigos del mundo? Porque sus amigos son influencia para ustedes. Yo me acuerdo cuando se trató el tema de la influencia el año pasado. ¿Quién lo hizo? No me acuerdo. A Karina. ¿Sí? ¿Qué tan influenciadores son nuestros amigos en nosotros? ¿Sí? ¿Influencian para bien o influencian para mal? ¿Influencian para bendición o para maldición? Sí, muchachos, elijamos nuestros amigos. ¿Por qué da un buen testimonio de Timoteo? Porque Timoteo tenía buenos amigos, ¿sí? También era porque su fama era conocida. Vayamos a Hechos 16:2. Como decía, como ya le habíamos leído, Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio, ¿sí? Sí, a Timoteo no lo conocían solamente en un lugar, a Timoteo lo conocían en muchos lados. ¿Por qué? Porque era un joven ejemplar, ¿sí? ¿A ustedes dónde los conocen? Donde ustedes los conocen por un joven ejemplar o por un joven problemático, o por un joven que se irrita con nada, o por un joven mal geniado, ¿sí? ¿Cómo es su fama? ¿Qué estamos haciendo para que nos conozcan, muchachos? Si estamos siendo conocidos por bien o por mal. También vemos que Timoteo no se metía en líos. Vayamos a Proverbios 16:1, pero es Proverbios 19:1. Sí, 19:1, Proverbios, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Sí, dice, esta versión dice, es mejor ser pobre y honesto que bruto y estafador, ¿sí? Bueno, digamos que Timoteo era humilde y honesto, ¿sí? Pero a Timoteo esa humildad le alcanzó para no andar metido en chismes, en líos, en problemas. A Timoteo nunca lo vieron metido en pleitos. Si se hubiera metido en pleitos, de pronto la carta que le hizo Pablo a Timoteo le hubiera dicho que mantenía metido en pleitos, pero aquí vemos que no mantenía metido en pleitos. ¿Mantenemos metido en pleitos nosotros? Si usted va en su moto y alguien se le atraviesa, ¿qué reacción toma usted? Si lo para a tránsito y no lleva los documentos, ¿qué dice usted? ¿Sí? Yo creo que usted, mejor dicho, se riega ahí ante tránsito. Si alguien se lo cierra, mejor dicho, usted le dice hasta que se va a morir. Y a todos nos pasa porque a mí cuando alguien me cierra en un carro a mí me da mucha ira, pero me como mi ira, me guardo mi ira porque yo no puedo ir a pleitear con alguien porque yo no sé qué reacción pueda tomar a esa persona, ¿sí? Hay muchos que le atraviesan a alguien y digan, ¡hey, bruto, no se atraviese! O sea, alguien se puede devolver y puede crear un pleito grande, ¿sí? Que puede ocasionar muchos problemas, ¿sí?
Yo creo que a todos nos pasa que cuando alguien se nos atraviesa, que uno va en la moto, en la bicicleta, uno como que frena y le da esa ira, yo creo que tiembla, que le salen las lágrimas, que suda frío, pero debemos guardarnos eso, muchachos, no podemos de entrar en pleitos con nadie. ¿Qué tal que usted vaya en su moto y si le atraviesa a alguien, usted se baje y vaya a crearle problema y por ahí sea algún miembro de la iglesia? ¿Cómo queda usted? Tremendo. O qué tal que usted vaya y se le atraviesa el pastor en la moto, ¡ay, pastor, no se atraviese! Yo sé que no le va a decir eso, ¿no? Entonces, ojo, muchachos, no nos metamos en problemas. También vemos que Timoteo da buen testimonio porque tomaba buenas decisiones. ¿Qué decisiones, muchachos, están tomando ustedes y yo en estos momentos? ¿Qué decisiones están tomando sobre sus vidas? ¿Qué decisiones están tomando en sus estudios, en sus trabajos, en su casa, en la iglesia? ¿Qué decisiones están tomando? ¿Están tomando buenas decisiones o están tomando malas decisiones? Pilas, muchachos, porque las decisiones nos marcan la vida. La decisión que usted tome hoy le puede afectar a su futuro. Porque hay decisiones que lo marcan a usted para toda la vida. Hay decisiones que duran para siempre. Entonces, ¿qué decisiones están tomando? Revisemos allí Proverbios 18:15. ¿Quién nos colabora? ¿Quién quiere leer Proverbios 18:15? Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Eso sí. Entonces podemos ver que por qué tomaba buenas decisiones, porque Timoteo, ¿qué era? Era inteligente, ¿sí? Usaba su mente para aprender más, para adquirir más conocimientos, no para tomar malas decisiones. Timoteo tomaba muy buenas decisiones. Yo sé que ya las voy a aburrir con Timoteo, pero estamos hablando de Timoteo, ¿no? Entonces ahí vemos que él tomaba buenas decisiones. ¿Por qué? Porque era inteligente, era sabio para tomar las decisiones correctas. Él utilizaba ese conocimiento para aprender cada día más, no solamente para estar ahí quedándose en la casa, no sé, cogiendo el teléfono y subiendo para arriba y para abajo el Facebook, el Instagram, no sé qué redes sociales manejan. Yo creo que Timoteo no perdía el tiempo en eso. Yo creo que él tomaba la decisión de pronto de coger la palabra y leerla, ¿no? Tenemos que tomar buenas decisiones. Muchachos, pilas con las decisiones que toman. Cuidemos las decisiones que tomamos. No tomemos decisiones a la ligera. Tómese el tiempo para pensar qué decisión va a tomar, porque eso es muy importante. La tercera característica que vemos aquí en Timoteo era la fe de Timoteo. ¿Sí? Para John Andrei, ¿para usted qué es la fe? La convicción No, dígamelo por sus palabras, no lo que dice en la Biblia. O sea, ¿qué cree usted que es la fe? es el creer, el tener la... Es como poner la mirada en algo y pensar que va a suceder. Sí, correcto. Sí, la fe es la creencia y esperanza personal de la existencia de alguien o de algo, ¿sí? ¿En qué tenemos la fe puesta nosotros? Daniela, ¿en qué tiene la fe puesta usted? En Dios. Sí, María del Mar, ¿en qué tiene la fe puesta usted? En Dios, ¿Cómo? en Dios. Víctor. En Jesús. Y miremos segunda Timoteo 1:5. Si alguien quiere leer, lo puede hacer. Harold, ¿quiere leer? Segunda Timoteo 1:5. Sí,
aquí vemos que Pablo le está diciendo a Timoteo, yo recuerdo tu fe sincera, la fe verdadera, ¿sí? Timoteo tenía una fe tan verdadera que él, mejor dicho, se apoyaba en ella para todo. A nosotros muchas veces no se dice nos falta la fe, porque la fe nunca falta, sino que dudamos de la fe. Yo creo que la mayoría hemos dudado de la fe cuando tenemos algún inconveniente. Yo creo que a veces dudamos tanto de Dios cuando tenemos algún problema, cuando tenemos algún inconveniente. ¿Esa fe está fallando o es una fe verdadera la que tenemos? Yo digo que en lo personal a mí me ha faltado fe en muchas cosas, ¿sí? Como que no he creído en la fe en muchas situaciones. Y yo sé que a todos nos pasa, no solamente a mí, no solamente a Andrés, a Laura, a todos, yo creo que a todos nos falta la fe. En algún momento sentimos que las cosas no van bien y dudamos de Dios, dudamos de la fe. Pero aquí vemos unas características de la fe de Timoteo, que Timoteo creía en el Evangelio. Timoteo era un creedor del Evangelio tremendo. Veámoslos en 2 de Timoteo 3:15. ¿Lo va a leer, Daniela? Sí, aquí podemos ver que Timoteo conocía el Evangelio desde niño. Yo creo que desde la escuela bíblica Timoteo conocía creía en el Evangelio. Porque una cosa es asistir a la iglesia, otra cosa es creer en el Evangelio. Una cosa es hablar del Evangelio, otra cosa es creerlo, ¿sí? Usted puede predicarlo, pero no puede aplicarlo. Yo creo que muchas veces nos paramos acá y no creemos nosotros mismos ni en lo que estamos predicando. Porque cuando usted hace una predicación, lo primero que tiene que predicar es para usted mismo. Y después sí puede predicar para los demás, ¿sí? Porque si usted se para acá a predicar algo en lo que no cree, ¿qué está haciendo? No estamos haciendo nada. Entonces, Timoteo creía en el Evangelio, creía desde pequeñito, porque su mamá y su abuela eran creyentes. Y yo creo que esto se lo inculcaron a Timoteo. No fue porque se lo haya dicho alguien más, sino yo creo que fue porque su abuela, su madre y Pablo se lo inculcaron, ¿sí? También podemos ver que era discípulo de Pablo. Miremos ahí en 2 de Timoteo 1:1. Harold, ¿los quiere leer? Segunda de Timoteo 1:1. Sí, aquí podemos ver que Timoteo le habla, que Pablo le habla con mucho amor a Timoteo. Le dice: Timoteo, estimado hijo Timoteo, le dice, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces aquí podemos ver que él era discípulo de Pablo, y al ser discípulo de Pablo, pues era porque ya Pablo sabía que él tenía una fe verdadera, ¿sí? Y que yo creo que pues a medida que él andaba con Pablo, esa fe iba creciendo, porque Pablo le enseñaba, Pablo le instruía. También podemos ver que era practicante de la fe. Veámoslo ahí en 2 de Timoteo 2:1. Dice:
Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Aquí podemos ver que solamente Timoteo no predicaba de la fe, sino que era practicante de la fe. ¿Nosotros somos practicantes de la fe? ¿Estamos practicando la fe? ¿O estamos dejando la fe en otras cosas? Si estamos poniendo fe en nuestros amigos del mundo, o si estamos practicando en la fe en Jesucristo, en Dios. Yo sé que la fe falla, yo sé que nosotros a veces dudamos muchas cosas, pero debemos ser practicantes en la fe. Cuando se presentan dificultades, yo creo que es el momento preciso para practicar la fe. Porque nosotros debemos guardar siempre nuestras esperanzas en Cristo Jesús. También podemos ver que sufría por la fe. Miremos 2 de Timoteo 2:3. Dice, como un buen soldado de Jesucristo, comparte contigo el sufrimiento, ¿sí? En esa época era difícil predicar la palabra porque los cristianos eran perseguidos, ¿sí? Yo creo que sufrían mucho porque los perseguían solamente por hablar de Cristo, eran perseguidos, ¿sí? Y yo creo que ese sufrimiento también de Timoteo cuando fue a Efeso y vio cómo estaba esa iglesia, que esa iglesia estaba totalmente, perdón la expresión, patas arriba, como se dice. Yo creo que fue un sufrimiento tremendo en la fe de Timoteo, ¿no? Y ahí podemos ver que él sufría por la fe. Yo sé que ninguno de nosotros, ¿quién de aquí sufre por la fe? Ninguno, ¿sí? Yo creo que el único que sufre por la fe aquí es el pastor, porque muchos sabemos que él se levanta a las 3, 4 de la mañana a orar por cada uno de nosotros. ¿Usted por quién ora? Yo creo que usted ora por usted, por su papá, por su mamá y pare de contar. ¿Usted ora por los otros hermanos de la iglesia? ¿Ora por las personas que están enfermas en la iglesia? ¿Ora por el país como está? ¿Ora por las guerras que hay? No, entonces sí, ninguno sufrimos por la fe. Solamente sufrimos por la fe de nosotros, más no por la fe del mundo, ¿sí? Entonces, muchachos, suframos por la fe. También podemos ver que Pablo le enseñaba sobre la fe. Miremos en 1 de Timoteo 4, del 12 al 16. Daniela, ¿Tinoco nos quiere leer? Sí, aquí podemos ver que dice, no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sí, ahí podemos ver que Timoteo era joven, que de pronto por ser joven las personas adultas de pronto lo podían despreciar por ser joven, por ser un joven creyente, un joven practicante de la fe. ¿Sí? De pronto hay muchos adultos lo podían juzgar, pero aquí vemos que Pablo lo anima, le dice, esfuérzate. Ahí estamos viendo que Pablo siempre lo está animando, que Pablo siempre le dice, sé ejemplo, que sea ejemplo para los creyentes, en cómo habla, en la conducta, en el amor, en la fe y la pureza.
aquí podemos ver que Pablo siempre estaba animando a Timoteo a que no dejara de caer su fe, ¿sí? Nosotros estamos aplicando estas características en nuestras vidas, estamos siendo obedientes, estamos dando buen testimonio, tenemos una fe verdadera. Si tenemos estas características, si podemos ser unos pequeños Timoteos o no. Muchachos, apliquemos esto en nuestras vidas. Que la gente, que nuestros padres, que la iglesia se sienta orgullosa de ustedes como jóvenes. Que diga, qué buenos jóvenes hay en la iglesia, que son obedientes, ¿sí? Que son ejemplo allá afuera, que son ejemplo en la misma iglesia, que son ejemplo para las personas nuevas que llegan a la iglesia, ¿sí? Nosotros debemos dar ejemplo, ¿sí? Y ya para terminar, depende únicamente de nosotros ser jóvenes ejemplares, ¿sí? No depende de nadie, no depende sino de cada uno de nosotros. Ser ejemplo no depende de mi amigo, no depende del pastor, no depende de los líderes, depende de cada uno de nosotros, muchachos. ¿Qué tan buen ejemplo estamos dando? Y no existen excusas ni obstáculos para agradar a Dios y dar buen testimonio, ¿sí? No hay excusas ni obstáculos para venir a la iglesia. No existen obstáculos para leer la palabra, no existen obstáculos para orar, ¿sí? Que tengo sueño, no voy a orar, que tengo miles de compromisos, no voy a leer la palabra, que me dio pereza, no voy a ir a la iglesia, ¿sí? Yo sé que muchos fallamos en eso, muchos estamos poniendo excusas, perdón la expresión, tontas, para no agradar a Dios, ¿sí? Nosotros debemos primero agradar a Dios, muchachos, debemos agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos? Mire, oremos, leamos la palabra, ¿sí? Seamos ejemplo, no pongamos obstáculos ahí, obstáculos que no vienen al caso, ¿sí? Lo digo porque yo a veces pongo obstáculos para orar, a veces digo, no, llegué muy cansado, no voy a orar esta noche. Lo digo porque lo he vivido, ¿sí? No lo digo porque me sienta orgulloso, sino porque sé que es mi deber orar, ¿sí? No orar solamente por mí, sino también por ustedes, muchachos. Nosotros oramos por ustedes. Y a veces ponemos esos obstáculos para no orar, para no leer la palabra. Nosotros decidimos qué camino tomar, si camino de bien o de mal. ¿Qué camino están tomando? ¿Qué camino estamos tomando? Caminos que nos llevan a edificarnos o a destruirnos. Caminos que nos llevan por el bien o por el mal. ¿Qué camino estamos tomando, muchachos? ¿Qué camino estoy tomando? ¿Sí? Nosotros debemos aplicar todas estas cosas para tomar buenas decisiones, para tomar un camino bueno, no caminos malos. Mire, podemos ver aquí que Timoteo era un joven ejemplar porque seguía a Cristo. ¿Nosotros estamos siguiendo a Cristo? ¿Lo estamos haciendo o solamente venimos a ocupar una silla? También tomó la decisión de hacer las cosas bien. ¿Qué tan bien estamos haciendo las cosas? ¿Está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas a media o no las está haciendo? Decidió hacer lo correcto. ¿Qué tan correctos somos nosotros? ¿Somos correctos o somos incorrectos? ¿Qué estamos haciendo nosotros, sí? También tomó la decisión de tener buenos amigos. ¿Qué amigos tenemos, muchachos? ¿Qué amigos estamos teniendo? ¿Con qué amigos nos estamos relacionando? ¿Con qué amigos estamos hablando? ¿Con qué amigos les estamos contando cosas privadas nuestras? ¿Sí? Tenemos que ponernos pilas en eso. También tomó la decisión de ser un joven ejemplar. ¿Qué tan joven ejemplar somos nosotros? Y también nadie obligó a Timoteo a hacer lo bueno, muchachos. A nosotros nadie nos obliga. A usted nadie lo obliga a tomar, a usted nadie lo obliga a fumar, a usted nadie lo obliga a decir mentiras, a usted nadie lo obliga a perder el tiempo, a usted nadie lo obliga a venir a la iglesia, a usted nadie lo obliga a orar, a leer la Biblia.
Sí, a usted nadie le obliga a nada. Debemos tomar la decisión de hacerlo correcto. Muchachos, seamos jóvenes ejemplares, no seamos jóvenes que debemos, como por ahí dicen, demos papaya de que la gente hable mal de nosotros. Ahí les dejo esas características de Timoteo para ver si podemos aplicarlas en nuestras vidas.